Hola, ¿cómo honrar a nuestros padres cuando nos han lastimado tanto? Yo soy Grisinaba, te doy la bienvenida a mi live, a este directo como cada lunes que transmito 12:30 hora Ciudad de México. Bienvenidas a todas y a todos, escríbanme aquí en el chat. Les mando besos y bueno, así como te dije en el título, creo que todos cargamos la mayoría de nosotros cargamos un dolor en nosotras o en nosotros, ¿verdad? Y ese dolor a veces es incapacitante en algunas áreas de la vida, como por ejemplo la pareja, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo la salud, ¿no? Entonces, en el video anterior de la semana pasada, que generó alguna polémica en algunas personitas, y yo las entiendo perfecto porque a veces traigo aquí en mi cabeza unas ideas y a veces en las palabras salen de alguna manera. Cuando te dije, tienes permiso de no respetar a tu padre y a tu madre cuando han sido o son unos abusadores, me refiero a esto que te voy a explicar en este video y que justamente mis seres asistenciales me ayudaron a aclararlo, ¿no? Para mí misma y para poder compartírselos a ustedes. Ajá. Eh, Aquí me dice Carolina, no, estuvo bien, se entendió perfectamente. O a lo mejor algunas personas no lo entendieron y me decían, ay, suenas con tanto resentimiento. Yo por eso les ponía el ejemplo la semana pasada, ¿no? En ese video de una chica que tuve en terapia y que me dijo que, bueno, pues su padre abusaba sexualmente de ella cuando era chica y jovencita, y cuando le hice ver el grave problema en el que se encontraba, porque todavía tenía contacto con su padre, lo justificó y me dijo, bueno, no, Grisi, pero no, él no es un mal padre, de hecho es un buen padre, solo lo hacía cuando estaba alcoholizado. Entonces, esa justificación, y bueno, estamos hablando a lo mejor de algo fuerte, pero hay muchos tipos de agresiones que hacen los padres hacia los hijos y los hijos justifican a sus padres porque son sus padres y porque la tradición religiosa nos ha dicho que hay que respetar y honrar a nuestros padres a toda costa. Pero, sin embargo, también te decía, no tienes por qué justificarlos, tampoco tienes que respetarlos cuando te están faltando el respeto a ti, porque los adultos son ellos y tú eres el hijo o la hija, ¿sí? Que entonces tiene que aguantar los abusos, ¿no? Que suceden en muchas personas. Eh, y también te comentaba desde el live pasado, si le quieres dar una checada, hay que comenzar por aceptar la realidad como es, sin justificarla y sin decir, bueno, tuve una linda infancia. No es cierto, no puedes hablar así de tu vida si tienes los tremendos problemas que tienes en estos momentos, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Saludos a Caracas, Venezuela, y saludos a todos los miembros del canal de YouTube que me están escribiendo. Joel, Eduardo, muchas gracias. Fíjense, uno antes de venir a este mundo, la mayoría de nosotros, de los que estamos ya en un ámbito espiritual, ya en un proceso, la mayoría de nosotros, antes de venir, ya sabíamos lo que veníamos a transitar con nuestros padres, con esos padres. Por supuesto que sí, nosotros que hemos trabajado durante vidas la conciencia, sí nos dan la oportunidad de hacer un plan, más o menos como aparece en la película de Disney, la de Soul. Eh, sí, no todas las almas tienen la opción de escoger. Hay unas que los guías de vida, hay unos especializados, unos seres asistenciales especializados en la planeación de vida del alma. Entonces, ni les preguntan, ¿eh? O sea, vas y haces esto, porque el alma todavía no tiene
un proceso evolutivo en el cual sus decisiones vayan a ser las más adecuadas para su evolución. Pero nosotros estoy casi segura que sí. Entonces escogimos a esos padres y sabíamos perfectamente lo que íbamos a venir a transitar, pero cuando llegamos aquí, pues nos entra un reset conciencial, no sé qué nos pasa, ¿no? Se nos borra todo y empieza el camino de la experiencia, el camino experiencial. Ajá, mira, Soul suma 70, qué interesante, ¿no? El origen en punto cero. Wow. Eh, bueno, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces necesitaríamos un espacio prudente, que es lo que te quiero decir, para poder asimilar todo lo que nos entregaron para ese plan de vida, ¿sí? Y muchas veces escogimos padres bastante difíciles, ¿sí? Sobre todo las personas que tenemos una misión de vida colectiva o más de servicio, o las personas más sensibles, o las personas con más sensibilidades psíquicas, escogen los hogares más duros para trabajar, porque ahí es donde se aporta más y también el alma evoluciona más, ¿sí? Hace lógica, ¿no? Entonces pues sí, los escogemos así, ¿no? Pero ahora te quiero hablar, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo honrar a nuestros padres cuando infringieron tanto dolor en sus hijos, ¿no? Y que muchos de ustedes tienen que vivir con ellos, por ejemplo, o tienen que hacerse cargo de ellos, a pesar de que ellos no se hicieron cargo de ti, por ejemplo, cuando eras niña o cuando eras niño. Este es el caso de cuando fueron padres abusadores, ¿sí? Cuando no se hicieron cargo de ti, cuando no vieron tus necesidades. No me voy a meter en el rollo de, bueno, pero ellos también tuvieron su dolor. No quiero que confundas una realidad con una justificación. Quisiera que lo aceptaras primero, porque si lo justificas y crees que eso es lo más consciente que estás haciendo, no puedes ver otras aristas de la experiencia. No la justifiques, es lo que dije la semana pasada. Justificar también es decir, bueno, pues es que sufrieron mucho también, pobrecitos, ¿no? Pues no, porque todos tenemos la capacidad de elegir. Por ejemplo, yo elegí no seguir el camino ni de mi madre ni de mi padre. Yo elegí no ser abusadora, yo elegí no hacerle daño a los demás. Yo elegí, o por ejemplo, si tienes no, conozco a muchas personas que tienen padres violadores, hombres que han abusado de otras mujeres. Bueno, tú como hijo, hombre, por ejemplo, puedes decidir por ti no hacer lo que hizo tu padre, ¿sí? O sea, se puede elegir. Por eso no se justifica, no se tendría que justificar. Y aquí te voy a dar 5 puntos, ¿te parece? Para que empecemos a verlo. Entonces, primero, tomamos el coraje, escúchalo bien, tomamos el coraje para poder poner límites a los que nos siguen lastimando. Porque si vienes de ese abandono de tus padres, si vienes de esas agresiones de tus padres, si vienes desde el núcleo dañado, ¿no? A muchos, pues tienes de 2 sopas, ¿no? O te vas a repetir la misma historia y sigues siendo un maltratador, una maltratadora, etcétera, o si cuando no hay conciencia, o estamos en el otro lado de no puedo poner límites y todos se aprovechan de mí. Uh-huh. Exactamente, Diana, como el video del Dalai Lama besando a un niño. O sea, yo también lo vi y dije, el niño se ve tan incómodo y ese
señor gurú. Por eso digo, hay que dejar a los gurús ya, por favor. No estamos en esa época, no necesitamos en esta ningún avatar, no necesitamos ningún gurú. Ese señor es multimega millonario. El niño se ve incómodo y, y no se da cuenta el ama, el lame, que ahora le pusieron, ¿no? El Dalai Lame, qué horrible de ver, exactamente. Horrible. Yo también lo vi y dije, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. No sé que en qué se entienda en su cultura, a lo mejor tiene un significado, pero el niño se ve incómodo. El niño no quiere. Y si el niño está incómodo y no quiere, serás Cristo. Ajá. Me vale. Ahí es a donde voy. ¿Sí? Qué bien, Joel, como dices, se están cayendo todas esas figuras. Claro, ¿y quién nos lo muestra? La realidad. Hay que ver las cosas como son, porque ahí van a tener a todos los que les encantan los gurús, ahí van a tener que lo van a defender a capa y espada porque tiene un significado, el beso y chalala y bla, bla, bla y lo que quieran. La justificación, ¿no? Pero todo sale a la luz. ¿Sí? Pues tampoco hagas ídolos falsos a tus padres porque te lo dijo la religión, porque dice en la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. Ok, aquí te voy a explicar qué es honrar a tu padre y a tu madre. Para que tampoco caigas en eso, ¿sí? Entonces, uno, necesitas tomar coraje para poder poner límites a los que te siguen lastimando. Y eso no será bien visto por los demás, aunque sea a tus padres. A tus padres también les tienes que poner un límite, porque muchos de ellos son manipuladores, no te sueltan con, ay, hija, qué mal estoy bien enferma, y ahí dejas de hacer todo y te vas a cuidar a tu madre, porque, ay, ¿no? Ejemplo, yo tenía un ex que un día le dije, oye, tienes una casa tan hermosa que no la aprovechas. Y me dijo, es que sabes también por qué no voy casi a mi casa, porque me entra un miedo de que hay unas presencias en la noche, ¿no? Que lo visitan o le tocan la puerta. Y entonces, como yo, para mí eso es algo más asimilable, es parte de mi vida, le expliqué, le di una masterclass de cómo funcionan los seres fallecidos, por qué se presentan y qué podíamos hacer y de todo. Y entonces le dio mucha confianza y se fue a quedar toda una semana a su casa, pero vivía con su mamá. Se fue a quedar toda una semana a su casa. Cuando regresó de nuevo a casa de su mamá después de una semana que le dijo que se iba a ir, la mamá no había comido, imagínense, la mamá no había comido, estaba toda triste, ya casi enferma y manipulación. Y entonces, ¿qué hizo él? No me puedo ir a quedar tanto tiempo a mi casa porque si no, pues mi mamá no come. Manipulación. Chantajes de los padres con tal de que los lleves al súper, con tal de que estés a sus necesidades. Ese paradigma de que los hijos deben hacerse cargo de los padres rompe el orden de las constelaciones de Bert Hellinger. Ajá, lo rompe. El hijo siempre tiene que ser hijo y el padre siempre va a ser padre. Los hijos no pueden ser padres de sus padres porque ahí ya se desconchinfló todo. Ajá. Dice, describes a mi abuela, es muy chantajista y manipuladora. Es que lo sé porque lo vivo en carne propia. Entonces, tomemos ese valor que necesitamos, porque ahora en la lógica estamos en la vuelta 7, donde estamos trabajando el valor. Y el valor es poner límites. Si te están chantajeando, manipulando, lastimando, necesitas tomar ese coraje, sacarlo de ti, ¿sí? Número 2, una distancia necesaria o prudente o saludable. ¿Para qué?
para poder hacer un vacío dentro de uno o dentro tuyo y dejar de sacrificarte por ellos. Porque si te sacrificas tú por ellos, a nadie le beneficia, ni a ti ni a ellos, y eso no genera abundancia, eso cae en un ciclo de carencia. Entonces, por favor, crea tú a propósito esa distancia saludable entre tú y tus padres para que ellos puedan comprender que tú tienes tu vida, que ellos ya hicieron la suya, pero que ahora tú estás viviendo la tuya y que esa vida debe ser respetada, ¿sí? Ahora nosotros vamos a educar a nuestros padres, porque la educación que tuvieron ellos era una educación muy diferente a la realidad de ahora, ¿verdad? La realidad de ahora nada que ver, pero nada. Claro, María Claudia, o a los familiares en general o a cualquier relación que quieran. Número 3, hacer consciente de lo que rechazamos de cada uno de nuestros padres. Eso va a ser muy importante. Eso no tiene que ver con ellos, eso tiene que ver con uno, con hacer el trabajo uno mismo. ¿Qué rechazo de mi madre? Lo tengo que hacer consciente. ¿Y qué rechazo de mi padre? También lo tengo que hacer consciente, porque eso estaba en el plan de vida antes de venir y aventarnos, como en la película de Soul, al tobogán para nacer aquí. Entonces, ¿qué rechazo de mi madre y qué rechazo de mi padre? Lo tengo que hacer consciente y si lo puedo escribir mucho mejor, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque eso, que es el punto número 4, lo tenemos que aprovechar como combustible, no como herida, como combustible. Pero todo es trabajo personal. Ni se los tienes que decir si no quieres, ni nada. Eso es tuyo. Tú guardas una distancia prudente con ellos, haces tu listita de lo que rechazas de tu madre, de lo que rechazas de tu padre, y luego una parte de nosotros lo ve como herida, ¿no? Porque está la niña herida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que decía, es que parecía que no había adultos a mi alrededor que pudieran ver mis necesidades, ¿no? Y ahora como adulto, yo como adulta, cuando llega una persona que me muestra seguridad hacia mí, entonces es como que la hago mi todo, ¿no? Entonces, todo el entrenamiento que me han estado dando mis seres asistenciales, lo estoy tratando de aprovechar mucho este año 40, que ha sido muy fuerte para mí. Entonces, una parte lo va a ver como herida, pero nosotros lo vamos a ver como combustible, ¿sí? Es como, ¿de qué manera esto que es un rasgo débil lo puedo convertir en un rasgo fuerte para usarlo como combustible en mi día a día? Y vas a ver que con su ayuda podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, decir, ok, eh, nunca se interesaron por mí, por mi bienestar. Y eso es una herida muy fuerte que tengo clavada aquí. El que como nunca se interesaron por mi bienestar, entonces, porque para los padres a veces el bienestar es simplemente que tengas para comer y vayas a la escuela y tengas para vestir, ¿verdad? Esa es la educación de antes, pero si tenías para comer, estabas vestida y sí, pero ¿alguna vez te preocupaste, por ejemplo, si abusaban de mí? ¿Alguna vez te preocupaste por mis emociones? ¿Por mi cómo estaba mi mente? ¿Alguna vez te me viste que quería suicidarme? Uy, ya lo dije aquí en YouTube y ahora a ver si no cortan el video. Bueno, es que esa palabra no se puede decir. Ok. Bueno, pero cosas más profundas, ¿sabes? No nada más de, pero pues si tenías para comer. Ajá. Saludos, Marta, llegaste. Ok, entonces,
Ajá, no te hablan de tu sexualidad, no te hablan de tu menstruación, no, bueno, muchas cosas que sabemos que son las que valoran los hijos, ¿no? Un niño chiquito no puede ver que la vida es comer y vestir, ¿no? Sino es afecto, porque está empezando a desarrollar su capacidad emocional, está empezando a desarrollar su cerebro, sus neuronas, sus conexiones. Entonces, mucho. Bueno, entonces regresando a los puntos. Nosotros traemos todas estas heridas en nuestra infancia y las vamos a aprovechar como combustible, en lugar de quedarse como herida, nada más. Y eso es entre tú y tus seres asistenciales. No con tus padres. A tus padres hay que ponerle límites y hay que ponerle una distancia prudente si siguen siendo dañinos, ¿sí? Eh, y punto número 5, aceptar, por mucho que te duela, el orden familiar. Aceptar, por mucho que te duela, el orden familiar. Y aquí hago referencia a las constelaciones. Los padres son más grandes y deben dar como te dieron la vida. Claro, ese es el inmenso regalo. Pero no te regalaron nada. No es el regalo de ellos, es el regalo de todo el universo, pero los incluye a ellos en el plan de vida. ¿Ok? Pero, punto número 1, el orden es, los padres son más grandes que tú. Están en una escala arriba. Así que rompemos el orden cuando nosotros nos hacemos padres de nuestros padres. Y al final voy a decir cómo es honrarlos, Liz. Todo esto va sumando. Deben dar. Ellos siempre están para dar. Y lo siento para los que son padres aquí en el chat, porque ese orden te corresponde a ti también. A ti te corresponde darle a tus hijos, no que tus hijos te den a ti. ¿Sí? Por orden. Así que si eres madre y quieres que tu hijo te separaste de tu marido o él no se quiso hacer cargo del hijo y tomas tú como madre a uno de tus hijos como pareja, o sea, le estás tomando de tu hijo, estás rompiendo una ley universal, no la ley física. Estás haciendo de tu hija, de tu hijo, tu pareja. ¿Ok? Punto número o subpunto número 2 del punto número 5 del orden. Por eso dije aceptar por mucho que duela el orden familiar. Que los hijos sean hijos y los hijos toman de los padres. Los padres dan y los hijos toman. Ese es el orden. Así que, pues si tuviste hijos, pues lo siento mucho. Tienes que dar. Y es normal que los hijos tomen de ti. Cuando son hijos, cuando son adultos, adiós cada quien con su vida. Y ya se empieza a emparejar la línea, ¿sí? Entonces, los padres, llega un momento en que los padres y los hijos están como igual, ¿se dan cuenta? Llega una edad y una etapa de maduración en los hijos y en un punto de los padres que ya están por igual. Y luego se vuelve a distanciar cuando los padres ya están viejos. Ajá. Pero el 3 del orden es que los hijos no se inmiscuyan en los asuntos de los mayores. Wow, porque ¿qué tal mamá, papás, aquí que te agarras a tu hijo para desahogarte y decirle lo mal que te trató tu padre, tu esposo, tu esposa, discuten frente a ellos, cuando se van a divorciar, los usan como moneda de intercambio, ¿no?
Entonces, que los hijos no se inmiscuyan en los asuntos de los mayores, porque les está robando su inocencia, ¿sí? Y si eres mayor, como me preguntan aquí, pero si ya somos mayores, ok, si ya somos mayores, es como empecé el live. Pones límites a tus padres, les guste o no. Límites, ¿no? Límites y distancia. O les haces ver que, porque solo depende de ti si quieres que se metan en tu vida. Porque ¿por qué deberían de meterse en tu vida tus padres si ya eres un adulto? Quizá porque todavía no eres 100% responsable de ti y los necesitas. Entonces estamos hablando que por fuera pareces un adulto, pero por dentro es el niño relacionándose y entonces volvemos a estos puntos porque hay que ordenarlos, ¿verdad? Aunque sea un cuerpo de adulto, todo está funcionando con las emociones de un niño. Uh-huh. Ahora sí, ¿en qué radica honrar a nuestros padres? La Biblia dice honrar, ¿verdad? Honrar a los padres. Bueno, entonces radicará en esto, en conocer la información, usarla como combustible y sobre todo hacer de tu vida lo mejor que puedas con la información que adquiriste. Eso es honrar a los padres. Hacer de tu vida lo mejor con la información que adquiriste, renunciando a repetir los destinos fatales de la familia. Eso es honrar a nuestros padres, no justificarlos. Eso no es conciencial. Wow, me encanta, dice. Sí, ¿verdad? Entonces, yo honro a mi padre y a mi madre. Yo, Grisi, sí los honro, porque definitivamente estoy haciendo lo mejor de mi vida con todo lo peor que me dieron. Y con lo mejor que me dieron también. Pero sé que, bueno, con mi madre, que tiene un trastorno psiquiátrico desde que yo llegué a su vientre, con un padre que se alejó toda la vida, entonces, pues, ¿qué haces? Pues hago lo mejor que puedo con mi vida, con eso que elegí antes de nacer, venir a vivir. Uh-huh. Y decido también renunciar a repetir esos destinos horrorosos de la familia. ¿Cuáles? Los, ¿no? Cada uno sabe sus destinos, ¿no? Como por ejemplo, ya renuncio a abandonar a los hijos, ya renuncio a abusar de los menores, ya renuncio a todos los secretos familiares que, ¿no? Que son robos, estafas, fraudes, violaciones, asesinatos, no sé, y cuánta cosa hay ahí. O sea, vaya, renuncio a repetir los destinos fatales de la familia, porque eso no le hace bien a nadie, a ninguna descendencia. Entonces así, sí estarás honrando a tus padres. Porque si yo fuera madre, a mí me encantaría ver que la vida de mi hija o de mi hijo es una vida fructífera, pero no me puedo colgar la medalla, ¿verdad? No me puedo colgar la medalla de qué buen padre y qué buena madre fui porque veo que tengo una hija maravillosa. Ah, sí. No, el valor lo tiene mi alma. ¿Sí? Mi alma. El valor me lo tengo que dar a mí misma, no a mis padres. Porque claro, bajo ese paradigma, entonces lo que tendrían sería una hija drogadicta, una hija que tiene hijos y los abandona, una hija que no puede hacer nada con su vida, que siempre les está llamando, dependiendo de ellos, exprimiendo. Claro, si así viene la carga de información, pues sigue la bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Sí.
Entonces, el valor lo tienes tú, no ellos, tú. El amor respeta las dificultades. Miren qué bonita frase, ¿no? Mar dice: "¿Cuánto resentimiento?". Es lo que no entiendo. A ver, Mar hermosa, y los que me dicen que tengo mucho resentimiento, ¿porque hablo con la verdad? ¿O por qué me ponen en los comentarios, del video, cuánto resentimiento? Me gustaría entenderlos, porque a lo mejor yo no lo veo. Yo estoy hablando de un orden, y yo sí voy y le digo a mi familia sus verdades. A los abusadores les dije también. ¿Eso es resentimiento? ¿Poder hablar de lo que realmente es, de lo que realmente hay? No sé, hermosa Marger, si me puedes escribir, porque me gustaría escucharte. Claro, todos estamos acostumbrados a callar, porque a los padres se les respeta y a los abusadores ni se diga. Mm, ¿no? Ni se diga. En el momento en el que uno puede hablarlo, empieza un proceso de sanación. Pero eso no quiere decir que no los ame, por ejemplo. No quiere decir que no ame a mis padres. De hecho, amo tanto a mi madre, la amo mucho, que he hecho tanto por ella que ahora está, gracias a mí, está 80% mejor de su salud. Entonces, no es resentimiento. Digo lo que viví, pero claro que también puedo decir cuánto la amo y cuánto he hecho por ella. Ujú. Y también lo que he hecho por mi padre, a pesar de que no estuvo nunca. Pero los amo porque son mis padres, sí los amo. El amor, vuelvo a decir lo mismo, el amor respeta las dificultades. Y me siento, de hecho, hasta tan buena hija que he hecho de más. Ajá, que he hecho de más. Que no actúo como actuarían otros hijos con realmente resentimiento, ¿sí? Em, Ningún problema de los hijos ayuda a los padres, ¿eh? Y viceversa. Yo honro a mis padres porque no les doy ni un solo conflicto y no les he pedido nada desde hace muchísimo tiempo. Nada, nada. Desde que soy mayor de edad, desde que me salí de casa a trabajar y me hice responsable de mí, porque ya era un adulto, no les he pedido nada. Solo les he dado, no les he pedido nada. Entonces, díganme si eso es resentimiento o es amor. Ningún problema de los hijos ayuda a los padres, ni viceversa. Y entonces, en mi caso, quizá el mayor problema que les he dado a mis padres es solo cuando se han preocupado porque he estado mala de salud. Y ya sería el colmo que no se preocuparan, ¿no? Pienso, pienso. Entonces, creo que ese es el mayor problema que yo les he dado a un padre. Si yo pienso en padres, eh, muchos padres querrían tener a una hija como yo. Ujú. Muchísimos padres quisieran tener una hija como yo. Entonces, no es resentimiento, no lo es. No esperemos de nuestros padres lo que no pueden dar. Ahí es donde entra la rendición. Me rindo ya, me rindo a esperar que me den algo, porque definitivamente eso no va a llegar, chicas y chicos. Tendrían que tener
mucho trabajo de conciencia a nuestros padres para darse cuenta que pueden dar. Eh, y algunos padres, de hecho, esperan que sus hijos cubran todas sus carencias, ¿no? Es su educación. Solución, aquí te va una solución ante esto. Cortar el lazo especial. No tenemos ningún vínculo especial con ellos. Eso lo dice el Curso de Milagros. Renuncia a la relación especial, a cualquiera. Entonces, elijo cortar el lazo especial con mis padres, porque de esa manera los liberas y te liberas a ti también, ¿sí? Porque los hijos no le pertenecen a los padres. Eso es algo que cuesta mucho darse cuenta. Somos almas todos. Los hijos no le pertenecen a los padres y los padres a nosotros tampoco. Entonces, corto el lazo de la relación especial que quiero tener con ellos. Uh-huh. Ellos llevan la responsabilidad de lo que hicieron. Pues sí, cada uno lleva la responsabilidad de lo que hace, ¿verdad? Y nosotros no abusar de sus abusos. Si es que estás en esa situación, ¿sí? Bueno, este es para los que están en esa situación, pero no sabes tú si tú eres esa persona y por eso también estás escuchando este mensaje. Cada uno lleva la responsabilidad de lo que hacemos, ¿sí? Dice, nosotros somos 7 hermanos, imagínate mis padres. No, bueno, sí. Sí, sí, sí. Luego sin recursos, pues más, ¿no? Puedo entenderlo. Pero a veces salen las heridas, ¿verdad? Salen a flote o alguien te toca la herida y dices, ay, cómo duele otra vez, ¿no? Hoy platicaba en la mañana con mi teacher y pues hablábamos que estábamos pasando por las mismas situaciones, ¿no? Y me decía, pero logré ver que cuánto tengo que trabajar todavía la herida de abandono. Sí, por supuesto, porque además es una de las heridas más difíciles de sanar. Una de las más difíciles es el abandono, cuando te abandonaron de niños, porque un enganche. Aquí dice Lidia, fuimos educados para no reconocernos seres valiosos totalmente por todas las instituciones, sino para obedecer y no solo a los padres, al sistema. Exacto, exacto. Entonces ahí tienen los que no vieron el video del Dalai Lama, pónganle en Google, besando a un niño con la lengua aparte y el niño todo incómodo. Pero ¿qué pasa? Lo bueno es que ahora no necesitamos callar, porque ya nadie está callando. ¿Quién está callando? Solo aquel que quiere permanecer en el viejo paradigma, porque ahorita hasta, por ejemplo, las mujeres pueden meter una denuncia por un abuso sexual cometido hace muchísimos años. ¿Eso cuándo lo habíamos visto? Entonces, no necesitamos callar ningún abuso, nada de hecho, ni lo deberíamos permitir, ¿no? En un curso, y me atrevo a poner un ejemplo hace poco, ¿no? Me decía una chica, ¿no? Que su padre, cuando ella estaba niña, chiquita, su padre estaba golpeando a su madre. Pero llegó un momento en que la estaba asfixiando. Uh-huh. Entonces ella estaba viendo eso y tomó un palo que había ahí y le empezó a dar de golpes a su padre, pero sin detenerse. Uh-huh. Hasta que soltó a su madre. Pero no paró la niña, ¿no? Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Bueno, el padre no le hizo nada a la niña, al parecer. Pero al día siguiente, el padre estaba golpeado, ¿no? Y se acercó a su hija y le dijo, mira lo que me has hecho, mira cómo me dejaste, mira cuánto daño
me has hecho. Por tu culpa estoy así. Y esa niña que me habló a mí, esa adulta que me habló a mí, me dice, hasta el día de hoy cargo con esa culpa. ¿Y saben qué le contesté? Ok, esa niña se siente culpable porque el padre la manipuló y la hizo sentir culpable. Ujú. Pero si tú ahora te pones en los lentes de adulta, si ahora te pones los lentes de adulta y estás viendo que tu padre está matando, quiere matar a tu madre, ¿qué harías? Te pregunto. Ustedes, por ejemplo, ¿qué harían? Si te ponen los ojos, ¿no? Yo soy un adulto y estoy viendo que mi padre está matando a mi madre. O bueno, ya deja de eso, un hombre a una mujer. Aquí dicen Palazos, lo mismo haría. Claro, simplemente con esa frase me dice, ¡ah! Me acaba de entrar un 20, una toma de conciencia. Me dice, claro, lo volvería a hacer una y otra vez. Por supuesto que sí, claro que sí. No lo mataste, defendiste a tu madre. Y le digo, si yo veo que le están haciendo en la calle eso a una mujer, le digo, ojalá me encuentre el palo ese para poder defenderla. ¿Sí? Para poder defenderla. Entonces, a la niña se le fue la culpa. No fue culpable de nada, porque cuando lo ve la adulta y la adulta le dice a la niña, aquí estoy, yo me hago cargo, lo hiciste muy bien. El padre era el chantajista y manipulador de mira cómo me dejaste. Sí, sí, claro, porque esta niña no se puede defender, pero la adulta, ¿qué le diría? Voy y te pongo una denuncia, porque estabas matando a mi madre. La niña no puede defenderse, pero la adulta sí, ¿verdad? Entonces, a eso voy. No quiero que me lo tomen como, ay, cuánto rencor tienes dentro de ti, sino reflexionar cómo actuamos como sociedad, porque tampoco nos sirve ser la buena. Yo ya fui mucho tiempo la buena, la que a todo mundo le daba dinero, la que estaba para todo mundo cuando la necesitaban, la que no, la que callaba, la que no le decía nada a su pareja cuando cometía cosas injustas hacia mí, la buena. Porque no, pues tienes que ser buena, ¿no? La angelical, la que todo es amor, el la-la-landia. Y me cansé. Cuando llegó la ansiedad fue un mensaje para mí de ya no quieres eso, lo que quieres es ya hablar, lo que quieres es que ya estás harta de portarte bien todo el tiempo. Ya estás harta de que todos te digan que tú tienes que ser buena. Y entonces lo único que hice fue decir, claro, le voy a hacer caso a mi ansiedad y voy a ser coherente conmigo, con lo que siento, y lo puedo decir, porque este es mi canal. No, así les dije a otros. Lo puedo decir porque este es mi canal de YouTube. ¿Sí? Si ustedes tienen su canal, ustedes van y hablan en su canal. Pero en mi canal, yo sí lo puedo hablar y no quiero ser ya la buena todo el tiempo. No. ¿Por qué? Porque me estás manipulando, porque te estás aprovechando. ¿Eso es rencor? No, eso es ser honesta. Oigan, vamos a sacar una cartita de nuestro oráculo. ¿Les parece? Siguen de vacaciones, ¿verdad? Muchos de ustedes. Dicen, no poder ser uno mismo por el que dirán, ay, sí, o sea, llevas cargando una lápida, ¿no? Muy, muy fuerte. Bueno, además, exacto. Creo que sigo siendo respetuosa. Lo que pasa es que ya no estoy dispuesta a seguir
permitiendo que se repitan tantas cosas a mi alrededor, en mi núcleo cercano, ¿sí? Eso, nada más, ¿no? Bueno, vamos a barajear nuestras cartitas. Dice, ya no estamos para aguantar nada ni nadie. No, la vida se está poniendo tan rush. ¿A poco no? La realidad está haciendo más este año tan desafiante que ¿cómo nos vamos a callar? ¿No? ¿Cómo vamos a callarnos lo que le hizo el Dalai Lama a un niño? No. Qué bueno que se hizo viral y qué bueno que leyendo los comentarios, el 90% de los comentarios es: qué asco de hombre, qué falta de respeto. Eso además parece que está promoviendo la pedo, que parece que les caracteriza a todos los gurús, aparte. Entonces, ¿eso es una falta de respeto decirlo? Para mí no. No. Los que no saben, les digo, entren a Google y vean. Pónganle Dalai Lame y ya les va a salir los memes y todo. Ok, oigan. Bueno, pues vamos a sacar nuestra cartita. Partimos el oráculo, sacamos una cartita. Oye, muchas gracias a todos los que son miembros de mi canal de YouTube. No sé si sepan todos los beneficios que tienen, pero muchas gracias y espero que los estén aprovechando a los que se hacen miembros aquí en mi canal. Muchas gracias por interactuar con él. Muchísimas gracias también a los que se suscribieron al canal. Y recuerda que este 29 nos vamos a ver en el curso del propósito lógico de los niños en esta nueva realidad. Y me acaban de pedir los seres asistenciales este fin de semana que me dieron con todo, me dejaron muy movida, que tenemos que atender también, o sea, los que quieran entrar al curso, nos vamos a enfocar también en nuestro propio niño. Vamos a usar el niño lógico del futuro para hacer un intercambio de información con nuestro niño o niña herida. ¿Ok? Entonces, pues los espero este 29. Entra a mi página, grisinada.com, para que no solo aprendamos, sino también sanemos. ¿Ok? ¿Listos para su mensaje? ¡Aquí está! Mira, prepara. Ay, sé que es que usé el oráculo edición especial, que es dorado y casi no se ve aquí. Preparación didáctica. Fíjate, ¿por qué te sale? Prepárate, aprende. Mucho de lo que te dije hoy en el live es para eso. Y dice, en tu misión de vida se encuentra enseñar y guiar a otros. ¿Ven? También no calles tu voz. Estás en una etapa de asimilar información. La vamos a aprovechar como combustible, ¿verdad? Eso quedamos. Toma ese curso que tanto deseas. Y no lo digo por mí, pero seguramente tus seres asistenciales quieren que te prepares y te están trayendo maestros a tu vida o guías a tu vida. Así que no te limites, el aprendizaje debe de ser parte de nosotros y comparte con otros lo que tanto te apasiona. Compártete, entrégate lo que a ti te apasiona, porque cuando tú entregas a los demás lo que te apasiona, solo te puede traer más abundancia. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias, porque sé que no, mis mensajes no siempre son tan lindos. Muchas gracias por permitirme expresar estas palabras en estos últimos 2 lives. Así es como me siento, así es como me encuentro en estos momentos, pero sé que todo, como aquí lo dice, todo tiene un aprendizaje y lo vamos a asimilar. Te veo el próximo lunes. Sigue disfrutando de tus días. Chao.